el verso 21 al 28. Y aquí vamos a conocer a Jesús, nuestro Dios, como maestro, ¿no? ¿Qué tiene que enseñarnos el Señor Jesús en esta palabra que vamos a leer? Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, nuevamente encontramos aquí en la palabra de Dios en Marcos que nos muestra un interesante pasaje que vamos a tratar en esta noche. Y eran los comienzos del Señor Jesucristo en su ministerio, los comienzos en que Él predicaba la palabra, el Evangelio. Y la predicación de la palabra de Dios Él hacía siempre con mucho amor. Hermanos, esta historia ocurre en una sinagoga. Y las sinagogas eran el lugar donde los judíos se reunían para orar, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las Escrituras. Entonces, en este contexto aparece el Señor Jesús, ¿no? Y aunque Jesús no era parte dirigente del pueblo, la gente que estaba alrededor, que era sencilla, hermanos, le entendía, reconocía sus enseñanzas, ¿no? Y reconocía realmente que en Jesús había algo especial, una fuerza especial que les llamaba mucho la atención a la gente, ¿no? Vamos a ver en esta mañana qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este relato. Y vamos a llevar, hermanos, vamos a llegar a admirar a Jesús como nuestro maestro. Yo recuerdo mucho cuando yo estudié para ser pastora y nos mandaron a leer un libro que se llama Jesús el Maestro. Ese libro impactó mi vida porque me pude dar cuenta cómo Jesús enseñaba la palabra de Dios. Bien, lo primero que quiero tratar con ustedes es el significado de Capernaum. ¿Qué significaba la ciudad de Capernaum? Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Según las costumbres judías, hermanos, Jesús entra a un poblado llamado Capernaum. Y estaba en la región del norte de Palestina. Tiene un sentido importante este lugar porque Jesús podía predicar la palabra con toda libertad, a diferencia de Jerusalén, donde realmente cuando predicaba la palabra corría riesgo su vida, la vida de Jesús, ¿no? Entonces tenemos que comprender que aún en los lugares donde Jesús encontraba refugio, hermanos, donde Jesús podía predicar, habían tiempos o lugares adversos, ¿no? Para él.
Y esta es una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que entender. Van a haber lugares adversos. Vamos a encontrar gente que no va a querer escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a encontrar gente que se va a burlar de los hijos de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, a mí mi familia me comenzaba a fastidiar y se burlaban de mí. Y me pusieron hasta la monja, yo era la monja, ¿no? Y entonces, hermanos, vamos a encontrar gente así, donde se van a burlar porque somos cristianos. Se van a reír de lo que nosotros hablamos, de cómo nos comportamos, o de repente a la gente le va a parecer que somos tan legalistas que se van a burlar de nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, cuando yo llegué a mi casa, yo tenía en ese tiempo 21 años. Ya estaba casada, con hijas, 2 hijas creo. Pero me había convertido, había encontrado a Jesús en mi vida. Y Dios había transformado mi corazón de tal manera que yo quería compartirlo. Quería ir y predicar y me fui a la casa de mis padres y comencé a predicarle a mis hermanos, a mi hermano, a mis hermanas, a algunos tíos que estaban ahí, a mi papá y a mi mamá. Y mi padre me agarra del brazo y me dice, me saca del lado y me dice, aquí no vas a venir a hablar esas cosas. Y entonces yo lo miré y le dije, ¿por qué? Porque eso aquí no lo vas a hablar y si tú quieres hablar, te vas de mi casa. Me botó. Entonces yo lo miré y le dije, bueno papá, si tú no quieres escucharme, las puertas de tu cuarto están abiertas, puedes irte para allá y yo voy a hablar con ellos. Y mi papá me dijo, y todavía eres fresca, ¿no? Entonces ellos decidieron como padres comenzar a ir a la iglesia. Nunca había visto a mis papás y a mi mamá ir a la iglesia, pero sin embargo comenzaron a ir a la iglesia y yo le pregunté, ¿por qué van a la iglesia ahora si nunca los hemos visto? Y entonces me dijeron, porque tú te has confundido. Y entonces le digo, ¿no será que los confundidos son ustedes? Pero mi papá y mi mami comenzaron a ir a la iglesia, claro que fueron un mes creo y ya no volvieron a regresar. Pero así vamos a encontrar gente que no va a querer escuchar el mensaje del Evangelio, gente que no va a aceptar que Jesucristo vino a morir por ellos, gente que no quiere ser capaz de reconocer que está caminando en un rumbo equivocado, gente que necesita de la palabra de Dios, pero no quiere reconocerlo. Vamos a Juan 1, capítulo 1, verso 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Para que podamos entender un poquito. Porque no solamente nos pasa a nosotros los hijos de Dios, también le pasó a Jesús. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vas a venir a los tuyos y no te van a reconocer. Vas a venir a los tuyos. Mi suegro me decía, oye Lourdes y Harold. Bueno, yo no era creyente todavía, yo me demoré 1 año, ¿no? Antes de conocer al Señor. ¿Que cómo es posible que Harold se haya cambiado de religión? Yo le decía, no te preocupes, ahorita se le pasa, ¿no? Pero nunca se le pasó, ¿no? Y encima yo me convertí, casi se muere mi suegro. Pero lugares adversos. Vamos a encontrar lugares adversos donde hay gente que se va a resistir a escuchar el Evangelio. Pero no podemos desanimarnos, no podemos desalentarnos, no podemos dejar de predicar porque a la gente no le gusta lo que tú dices. Tenemos que predicar, tenemos que ir y enseñar. Jesús dice que entra en la sinagoga. Y este lugar es mencionado aquí en Marcos, hermanos. La sinagoga era como el símbolo del templo de Jerusalén. Y entonces allí habían lugares culturales, religiosos, y que siempre estaban abiertos. Entonces
Jesús entra para predicar. Y este lugar era propicio, pero él tenía que enfrentar ese hecho de que tenía que enseñar y que predicar la palabra de Dios con aquella gente que estaba ahí. Hermanos, en la sinagoga la autoridad la tenían los administradores judíos y eran así, ¿no? Entonces, imagínense el ambiente en el cual Jesús tenía que predicar. Un ambiente que totalmente todos estaban en contra de él. Nadie quería escucharlo. Pero a pesar de eso, Jesús continuó. A pesar de todo, Jesús siguió predicando la palabra de Dios. No se dio por vencido. No dijo, ya, bueno, acá no me quieren escuchar, me voy a otro lado. No. Él siguió predicando, siguió entrando a la sinagoga, siguió enseñando la palabra de Dios. No se daba por vencido, porque él sabía para qué estaba en la tierra. Segundo, vamos a ver la enseñanza que nosotros como hijos de Dios tenemos que adoptar. Tenemos que adoptar la enseñanza que Jesús nos dio. ¿Cómo Jesús enseñaba? Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque la enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Bueno, hay una comparación ahí, ¿no? Dos cosas que a mí me gustaría resaltar aquí, la enseñanza de Jesús y la autoridad. Y entonces la enseñanza de Jesús, hermanos, es algo que nosotros tenemos que imitar como hijos de Dios. Y no vayas a decir, no, es que yo no soy maestro. Cuando tú predicas la palabra de Dios, ya eres un maestro. Ya tienes que enseñar la palabra, ya estás enseñando. Entonces, tenemos que enseñar adoptando la misma enseñanza, como Jesús enseñaba. Y hermanos, el Señor tuvo una enseñanza clara. Él no buscaba palabras así rebuscadas, ¿no? A veces nosotros oramos y oramos con unas palabras rebuscadas que nadie lo entiende, ¿no? Y entonces hablamos así como que queremos disfrazar la cosa, ponerlo bien al, ¿cómo se llama? Al diccionario y no lo entendemos. Pero Jesús no, Él tuvo una enseñanza clara. Nos enseñó las verdades del Evangelio. Hizo, hermanos, hincapié en los principios de la palabra de Dios, en los mandamientos, en las ordenanzas, en la fe, en el arrepentimiento, hermanos. La necesidad de arrepentirse, en el bautismo. Pronto vamos a tener un bautismo y gracias a Dios por eso, ¿no? Varios jóvenes van a pasar por las aguas de bautismo obedeciendo lo que dice la palabra. También en el recibimiento del Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de Dios para nosotros. Cuando tú vienes a Jesús, recibes el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Entonces Él te dice, cuidado. Yo muchas veces cuando he ido a hacer algo, el Señor me dice, cuidado, por ahí no. Cuidado. Y entonces lo vas a sentir, el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar por dónde tienes que ir. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es la promesa del Señor. No estamos solos, no es que Jesús murió, chao, ya me voy y aquí se las arreglan como puedan. No, Él mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Mateo 5, 17, 18. Vamos a buscar Mateo 5, 17, 18. Dice la palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es claro lo que dice la palabra, ¿no? Y esto el Señor nos quiere decir que la palabra, sus mandamientos jamás cambian. No cambian,
ni sus mandamientos cambian, ni sus enseñanzas cambian. Nos deja muy en claro que hasta el día de hoy, hermanos, y dice que hasta el fin, ¿no? Dice hasta el fin. Entonces, hasta el fin, los mandamientos de la palabra y sus enseñanzas están vigentes. Entonces no podemos decir, ay, qué pastora, ya sé que algunos están pensando, tan legalista la pastora. Pastora, los tiempos han cambiado, ¿no dicen? Alguna vez he escuchado, pero pastora, no puede ser, fíjese, ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, en el tiempo de la gracia, nosotros tenemos que ser permisivos con nosotros. ¿No es así? No, hermanos, hasta que pase el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplir su palabra, obedecer su palabra. Entonces, podremos decir, hermanos, que las opciones personales, es decir, tus propios pensamientos, las enseñanzas especulativas, yo creo que esto puede ser así. No. Esas no pueden ser parte de nuestro vocabulario. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que entender el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No saques conclusiones porque tú crees que así tiene que ser. Hermanos, nuestro trabajo como hijos de Dios es conocer la verdad. Y la palabra de Dios dice que la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. Es lo único que nos va a hacer libres, la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que saber que Él, Dios, Jesús vino para darle el verdadero sentido a la palabra, a las enseñanzas, a los mandamientos de Dios, para permitir así que el mundo le conozca, para permitir que el mundo se rinda a Jesucristo y que seamos nosotros como hijos de Dios una bendición para todo aquel que me escucha, una bendición para todo aquel que recibe o ve mi testimonio. Yo hablaba con un joven con el cual trato todas las noches, que está en la cárcel en Chile. Ya les he contado, ¿no? Tengo mi célula ahí. Y se pasan el teléfono porque ahí en la cárcel no se puede tener teléfono. Pero ellos tienen un teléfono escondido. Y yo les hablo al Señor, les paso las prédicas, por eso que yo no quiero cortar las prédicas, porque ellos reciben la palabra de Dios. Y me dice, pastora, no sabe la bendición que ustedes son para mi vida y para la vida de muchos. Comenzamos con 1, ahora son como 10 que escuchan la palabra en las noches. Es 10 personas que han entregado su vida al Señor en Chile, en una cárcel. Y Dios está obrando en sus vidas. Entonces tenemos que ser testimonio para ellos. Tenemos que ir y hablarles la palabra. ¿Por qué? Porque ellos están encerrados, pero están libres. Están libres porque tienen a Jesús. Y Dios nos advierte esto, hermanos. Vamos a buscar Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lo que está queriendo decirnos es que si tú vas a hablar cosas que no son la verdad, cosas que son vanas o que de repente son falsas, hermanos, en lugar de hablar la verdad,
entonces no vas a ser de bendición. Tenemos que ser de bendición y hablar la verdad, porque dice que tú serás como mi boca. Es decir, tú me representarás, dice el Señor. Tú vas a ser mi, ¿cómo le dicen? No es ministro, sino el que se va a otro país. ¿Perdón? Embajador. Embajador de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Embajadores. Entonces, dice el Señor, tú me vas a representar. Entonces, la advertencia es que se vuelvan ellos a ti y no te vuelvas tú a ellos. Es decir, cumple mis mandamientos, cumple mis palabras, cumple, obedece a la palabra de Dios. Porque, ¿sabes qué, hermano? La línea es muy delgada. Es fácil cruzar para el otro lado. Es muy fácil, sin darnos cuenta, tal vez, que estamos yendo para el lugar donde Dios no nos quiere. Entonces, tenemos que aceptar que la enseñanza de Jesús es que tú no puedes cambiar de dirección. Tú no puedes cambiar el lugar donde tú estás. Sigue adelante. Cuida tu vida espiritual, mi hermano. Dice, serás como mi boca. Es importante tener comunión con Dios. Es importante escudriñar la palabra, ir a la palabra de Dios. Solamente si Dios nos va a ayudar a sacar todo lo vil, dice, todo lo negativo, todo lo que está mal en mi vida, para que pueda sobresalir en mí lo precioso. Lo precioso de la palabra de Dios y lo que viene de Él. Lo que viene de Él. Entonces, allí seremos o hablaremos como su boca. ¿Por qué? Porque en nuestra boca siempre habrán palabras de bendición. Siempre habrá palabras de ánimo. ¿Qué pasa cuando viene a ti de repente una persona y te dice, sabes que estoy desanimada, que no, ay sí, pobrecita, que no sé qué, la tiras abajo? Pero tú tienes que tener palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras para levantar esa persona que está caída, que está desanimada, que está desalentada, que está desorientada, para poder levantarla y enseñarla. Si nosotros permanecemos en Él, hermanos, entonces sus palabras estarán de continuo en mi boca. Cada vez que tengas que hablar, tú mismo te vas a sorprender y vas a decir, wow, ay, qué bendición, ¿no? Lo que estoy diciendo para mí también me sirve, ¿no? Porque es Dios hablando por ti, no eres tú. Por eso cada vez que me dicen, ay, pastora, qué lindo que predicó, qué bien este consejo, gracias a Dios. Porque es Dios quien habla por mí, es Dios quien me está ayudando a dar el buen consejo. Es Dios que me está haciendo recordar la palabra de Dios para poder animarles y enseñarles. Pero también, hermanos, Jesús enseñó las verdades de la palabra de Dios con sencillez. Con sencillez, utilizando un lenguaje claro, comprensible, con ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, ejemplos de los cuales ellos vivían y sabían de lo que estaban escuchando, conocían, ¿no? En cada una de sus enseñanzas podemos encontrar y ver experiencias comunes del Señor Jesús. Algo que ellos todos podían entender, que manejaban cuando pescaban, cuando estaban segando, cuando estaban en el trabajo. Jesús les hablaba con lo que ellos hacían diariamente, pero también citaba la palabra de Dios, las Escrituras. Se dirigía a las personas, hermanos, constantemente con la palabra. El escrito está. Cuando des un consejo, siempre tienes que recitar la palabra de Dios, porque es ella la que te va a dar autoridad. La palabra.
Aconseja con la palabra, con el escrito está, hermanos. Esta es la manera como nosotros, como hijos de Dios, como maestros, como líderes, debemos enseñar. Jesús es nuestro ejemplo. Él nos enseñó, a Él tenemos que seguir, tenemos que ser como Él. Yo recuerdo mucho que cuando una prima de mi esposo se convirtió, era literal, ¿no? Y de repente se fue a orar por una persona que estaba enferma. Y entonces ella se puso a pensar y dice, ¿qué hizo Jesús? Jesús agarró y hizo barro y con su saliva, entonces dice que ella sacó su saliva, buscó el barro para echarle a la persona y la persona no, pero literalmente ella lo hacía, ¿no? Y yo me reía cuando ella me contaba eso, ¿no? Y entonces en el amor del Señor, recién convertida, ella hacía exactamente lo que Jesús hacía. Entonces tenemos que estar con la palabra de Dios, enseñados con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios, activo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, te habla. El Espíritu Santo te hace sentir verdaderamente en qué camino tú estás y te enseña. La autoridad. Vamos a ver un poco sobre la autoridad. Marcos 1:22. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, seguramente hemos encontrado maestros, pastores. ¿Cuántos maestros hay aquí? Muy bien. Y hemos encontrado maestros y hemos encontrado pastores que nos han ayudado con un buen consejo. Y ese consejo nos ha ayudado a crecer y nos ha ayudado a madurar. ¿No es así? ¿Quién puede recordar un consejo de un pastor? Entonces, tenemos que reconocer que sin los maestros, sin los pastores, nuestra vida sería muy difícil porque no sabríamos cómo caminar, ¿no es cierto? Yo en lo personal me he convertido ya hace como, 40 y tantos años, 40 y tantos. Pero en lo personal, hasta el día de hoy, yo recuerdo a mi pastor y doy gracias a Dios por su vida. Siempre que puedo testificar, testifico lo que Él hizo por nosotros. Ustedes todos saben que llegamos a los pies del Señor en un trámite de divorcio. Y este pastor gastó horas con nosotros. Y todas esas horas enseñándonos cómo teníamos que caminar en nuestro nuevo andar. Mi pastor, hermanos, marcó mi vida hasta el día de hoy. Yo recuerdo cada una de sus enseñanzas, cada una de sus correcciones, hermanos. Y hasta puedo recordar a veces las reprensiones que recibí de parte de él. Pero Dios usó a este hombre para levantarnos, a mi esposo y a mí. Lo usó para enseñarnos, para bendecirnos. Y hasta el día de hoy yo puedo recordar sus enseñanzas. Por eso doy gracias a Dios por su vida. Ahora, hermanos, Jesús nos habla con autoridad, pero no es una autoridad delegada como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos una autoridad delegada de Dios. Pero Jesús tenía una autoridad propia porque Él era Dios. Él tenía una autoridad, hermanos, en su corazón y en su vida. Por eso se compara en la palabra no como los escribas. Y hermanos, los escribas eran los maestros de la ley. Se suponía que ellos conocían la palabra de Dios, que se la sabían, pero de todas, ¿no? Pero sin embargo decía no como la de los escribas. Pero dice que la gente, hermanos, se admiraba y decía, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Y no había una nueva doctrina. Jesús profundizaba las enseñanzas, los mandamientos de Dios. De tal manera, dice que se admiraban porque los espíritus le obedecían. Hermanos, enseñar con autoridad no es solamente encontrar soluciones a tus problemas. Enseñar con autoridad es orientar a las personas a que sean protagonistas y responsables de sus propias decisiones, de sus vidas. Cuando Jesús enseñaba, dice que la gente sentía que había algo en él que otros no tenían, que los fariseos no lo tenían. Eran diferentes, tanto que impactaba la vida de esa gente. Y es que la enseñanza de Jesús, hermanos, estaba unida a su propia vida. Y en este sentido, hermanos, la vida de Jesús fue una continua enseñanza. Encontramos muchas enseñanzas en su vida. Entonces, hermanos, maestros, líderes, hijos de Dios, no podemos enseñar algo y vivir otra cosa. Si tú quieres que tu hijo aprenda a orar, tiene que verte de rodillas, pues. Tú no le puedes decir a tu hijo, ora, si tú no oras. Tú le puedes decir a tu hijo, ya no mientas, si él te escucha que tú estás mintiendo. Tú tienes que enseñar a tus hijos con tu vida. Yo recuerdo que mis hijas lo veían a mi esposo. Bueno, mi esposo oraba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todos los días, arrodillado, ahí en la sala. Y oraba y oraba. Y yo siempre le decía, oye, ya, ven a dormir, ven a descansar. No descansaba, él estaba feliz orando. Y a veces pasaba por toda la casa orando, buscando a Dios, con su Biblia para todos lados. Y mis hijas aprendieron eso. Aprendieron que tenemos que orar, que teníamos que buscar a Dios. Uno tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Uno tiene que ser fiel a las enseñanzas. Señor nos ha dado las buenas nuevas para vivir con autoridad, uniendo todo lo que nosotros enseñamos a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar y a nuestra vida laboral también. Logrando que cada una de esas enseñanzas sean transparentes, coherentes, haciendo crecer en cada uno de nosotros lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, que eso es lo que dice la palabra. Y todo eso nos lo ha dado Dios. Lo tenemos de Dios. Entonces, cada cosa que tú hagas, tienes que analizarla. Tienes que analizarla y ver si lo que vas a hacer es correcto, si es la voluntad de Dios. No tomes una decisión si no le has preguntado a Dios primero. A veces tomamos las decisiones porque nosotros creemos que así tiene que ser. Pero no hemos ido a la presencia del Señor y le hemos dicho, Señor, esta es tu voluntad. ¿Esto es lo que tengo que hacer? Dios va a hacer las cosas no como tú quieres. Él hace las cosas como nos conviene. Pero también nos enseña esta palabra cómo reaccionamos ante situaciones difíciles. Y esto realmente tocó mi vida, nunca lo había visto de esta manera, como el Señor me lo dio. Marcos 1, 23, 26. Dice la palabra, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, santo de Dios, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
Hermanos, la enseñanza de Jesús se vio interrumpida de pronto por un hombre que estaba endemoniado. Que dice que comenzó a dar voces, es decir, comenzó a gritar, ¿no? Y este hecho, hermanos, nos puede llamar la atención aquí. Hay algunas preguntas que me gustaría que respondamos aquí. La primera pregunta que yo me hice, Señor, ¿y qué hacía un endemoniado en la sinagoga? ¿Qué hacía un endemoniado que tenía un espíritu inmundo en la sinagoga? Tal vez podemos decir que este hombre fue a la sinagoga para ser instruido en la palabra de Dios. No creo, ¿no? O de repente fue a la sinagoga porque tenía el propósito de orar. Tampoco lo creo, ¿no? Pero sí, hermanos, podríamos pensar que más bien este hombre fue a la sinagoga para estorbar la obra de Cristo, para manipular las enseñanzas del Señor. Al parecer, hermanos, este hombre estuvo tranquilo, muy tranquilo, hasta que Jesús entró a enseñar. Cuando Jesús comenzó a enseñar, dice que este hombre comenzó a gritar, comenzó a dar voces. Hermanos, quiero decirles que el diablo no soporta la presencia de Dios. El diablo no soporta la alabanza. El diablo no soporta escuchar que alguien esté predicando la palabra de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que Jesús, cuando comenzó su ministerio público, el enemigo inmediatamente comenzó a tentarlo. ¿Se recuerdan? Marcos 1, 12, 13 nos habla de cómo Jesús fue tentado en el desierto. Y esto se repetía una y otra vez, hermanos, en el ministerio de Jesús. Siempre el enemigo estaba metiéndose en la obra. De la misma manera lo va a hacer con nosotros. Tú no eres la excepción. Tú vas a ser atacado por el diablo. Tú vas a ser... Yo recuerdo que esta misma prima de la que les hablo me contaba, yo me convertí y tenía ansias de predicar la palabra. Entonces ella vive fuera, ¿no? Pero vino aquí y comenzaba a hacer reuniones con todas sus amigas, sus amigos, en la sala de la casa de su casa de su mamá. Y entonces cuando ella comenzaba a enseñar, la mamá de atrás comenzaba a hablar otras cosas y quería contar otras cosas. ¿Y qué? ¿Estaba endemoniada? No. Simplemente el enemigo la usaba para dañar la obra de Cristo. Y eso es lo que hace el diablo, ese es su trabajo del diablo, ¿no? A dañar la palabra, dañar el tiempo con Dios, interrumpirte. Cuando escuchas la palabra no tienes sueño y de pronto te quieres quedar dormido porque te mueres de sueño. ¿Quién crees que te da el sueño? No en las tareas, el trabajo, no, es el enemigo que te arrulla ahí, ¿no? Te arrulla para que tú te duermas. Pero también el enemigo le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y esta pregunta, hermanos, ¿por qué el enemigo le dice esto? Nos muestra que el enemigo sabía quién era Jesús. Conocía que Jesús era hijo de Dios. Sabía que Jesús era Dios. Porque él también le dice, sé que eres el santo de Dios. Hermanos, tenemos que saber que como hijos de Dios, el diablo también te conoce. El diablo sabe si tú tienes comunión con Dios. El diablo sabe si tú buscas a Dios. El diablo sabe si tú escudriñas la palabra de Dios. Lo sabe. Lo sabe. Él sabe si tienes una verdadera comunión con Dios. Cuida tu vida con el Señor. Búscalo. Habla con Él. Lee su palabra. Pregúntale, el Señor te va a responder todas tus inquietudes. Cuida tu vida espiritual, mi hermano. No vivas
como decía mi esposo, ¿no? En el día de la semana todos hacen lo que quieren, pero vienen a la iglesia y ponen su carita de ángel. ¿Recuerdan cuando decía mi esposo eso? ¿Por qué? Porque solamente lo buscamos el día domingo y los otros días lo dejamos. No, al Señor se le tiene que buscar todos los días. Todos los días, hermanos. Todos los días tienes que tener comunión con Él. Todos los días. Pero el enemigo le dice, ¿por qué el espíritu inmundo, hermanos, le preguntó, ¿has venido para destruirnos? ¿Por qué el diablo le pregunta eso? Y hermanos, los demonios saben perfectamente cuál va a ser su final. Ellos saben, ellos conocen cuál va a ser su final. Entonces, el enemigo le pregunta esto, pero también los endemoniados de los galarenos también le preguntaron lo mismo a Jesús. Mateo 8:29, vamos a buscar Mateo 8:29. Dice la palabra, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, antes de nuestro final. Y esta palabra, hermanos, nos confirma lo que dice en el Apocalipsis, donde Dios nos habla y nos advierte que hay un lago de fuego que arde con azufre, que está reservado para la bestia, para el falso profeta y para el diablo. Donde el diablo quiere llevarte, no quiere irse solo. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Para que vean que no se me ocurrió a mí. Dice el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí se manifiesta el gran poder de Jesucristo sobre las obras del mal. Nos anticipa cuál es el triunfo final del Señor Jesús sobre todas las huestes de maldad. Jesús, hermanos, conoce a cada uno de sus hijos y Él quiere que tú tengas salvación. Él quiere que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Dios no quiere que tú seas perfecto porque sabe que no lo puedes hacer. Pero Dios quiere que tú tengas un corazón enseñable, un corazón que acepte la palabra, un corazón que se arrepienta, un corazón que reconozca cuando ha pecado. Pero dice que Jesús le responde a este enemigo, a este diablo, cállate y sal de él. Y aquí, hermanos, tenemos que considerar cómo Jesús no se pone a conversar con el enemigo. No entabla una conversación con él. Le dice, cállate. Además, hermanos, muestra el poder de Jesucristo sobre el enemigo. Esa fuerza que él tenía sobre todo el mal. El nivel de sumisión, hermanos, del diablo hacia Jesucristo. Jesús evita, hermanos, que el maligno interfiera y le da dos órdenes: cállate y sal de él. Entonces, hermanos, del mismo modo, cuando el enemigo venga a enfrentarnos o una fuerza demoníaca venga, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo callar. No te pongas a escuchar lo que el diablo te dice. Porque a veces, como les he dicho, la gente es usada por el enemigo para venir a cantarnos al oído y poder alimentar los temores, alimentar los complejos y todo. Cállate, no escuches palabras ociosas,
No las escuches. No te pongas a escuchar lo que el diablo tiene que decir. Hazlo callar. Jesús le ordena que salga de esa persona a la cual él estaba controlando. Y la palabra nos dice que el diablo, hermanos, es mentiroso. Entonces no lo podemos creer. Es mentiroso y actúa en oposición completamente al Espíritu Santo. Ese es su trabajo de él. Entonces no lo podemos escuchar, no le podemos hacer caso. Tenemos que luchar contra eso. Cuando vengan esos pensamientos negativos, en el nombre de Jesús, échalos fuera. Y no, yo me acuerdo recién convertida, yo caminaba por el parque y el diablo venía y me metía cosas en la cabeza sobre mis hijas. Y yo decía, el diablo mentiroso, en el nombre de Jesús yo no te creo. Y así tenemos que hacer. Silencio, cállate, ¿no? Juan 8:44. Juan 8:44. No es fácil la vida cristiana, ¿no? Algunos dicen, sí, ya hice la oración, qué lindo, ya estoy completa. No, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Dice, y vosotros son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, no lo escuchemos, hermano. No lo escuchemos. Jesús le ordena a ese espíritu que abandone ese cuerpo, porque estaba controlando a esa persona. Hermanos, reitero nuevamente, siempre tenemos que recordar que el diablo es mentiroso, que trabaja completamente en oposición a Dios y al Espíritu Santo, que nunca va a permitir que tú le alabes, que tú le adores, que tú le creas. ¿Y sabes qué? El diablo contamina nuestro espíritu, así que no se lo podemos permitir. No podemos permitir, tenemos que luchar contra eso y pedirle a Dios y creerle a Dios lo que Dios ha dicho y ha prometido para ti. Porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía qué iba a hacer contigo. Ya te conocía. Desde antes que estuvieras ya en el vientre de tu madre, Dios ya te había elegido. Entonces, ¿con quién estamos? ¿Seguros con Dios? ¿O pensando que todavía me va a pasar algo malo? ¿No? Como hijos de Dios, tenemos que saber que estamos en las manos de Dios. Allí estamos esculpidos en sus manos. Y nos ama tanto, hermanos, que dio su vida por ti y por mí. Por último, dice la palabra que todos quedan asombrados. ¡Wow! Dice, ¿no? Verso 1, 27 y 28 de Marcos. Capítulo 1, 27 y 28. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué es? Y muy pronto se difundió, dice, su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, Jesús vino para destruir en nosotros cualquier prejuicio, dándonos la oportunidad, hermanos, de recibir la enseñanza de Dios. Hermanos, esto rompe cualquier esquema en nosotros, como lo hizo en ese tiempo, tanto que se asombraban, ¿no? Pensaron que era una nueva doctrina. Quedaban sorprendidos de lo que Jesús hablaba. Hermanos, la autoridad de Jesús
sobre los demonios es la característica de su identidad como hijo de Dios. ¿Cuál es tu característica? Como hijo de Dios. Sus esquemas antiguos para esa gente se rompió. Y daban paso a una nueva vida, a una transformación de vida. Pero algunos fariseos, dice que aseguraban y decían, esas señales, esos prodigios, eso no viene de Dios. Por eso dice, no como los fariseos. Hermanos, Jesús tuvo mucha empatía con el ser humano, cambiando las injusticias con un espíritu correcto en tu vida, comparándolas con la de los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas se quedaron en el mandamiento, pero Jesús fue un poco más allá. El Señor dice, el mandamiento es no adulterarás, no fornicarás. Eso es un ejemplo de muchos mandamientos que Dios nos ha dado, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Vamos a ir más allá. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya fornicó, ¿sí o no? Y ahora nosotros en este tiempo, como los tiempos han cambiado, pastora, los tiempos han cambiado y podemos decir que son legalistas, pero no lo vamos a decir. Entonces, si tú ves en internet pornografía, estás adulterando, estás fornicando. Es pecado, hermanos. Tenemos que ir más allá. Sí, los tiempos han cambiado, pero tenemos que mirar cuál es el verdadero sentido de cada mandamiento. Por eso dice, no como los escribas, que se quedaron ahí. Pero a veces pensaba, qué legalista la pastora. Yo me he visto así porque a mí me gusta, no porque a ti te gusta. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver cómo tú te tienes que vestir. Es evidente, hermanos, que el ministerio de Jesús y sus enseñanzas conmocionó a esta gente, a todos, hasta el día de hoy. Hermanos, Jesús vino para darnos libertad, no libertinaje, libertad en Él. Vino para salvarnos, para darnos una vida nueva, para transformar nuestra vida. Y nos dio el Espíritu Santo para tener poder con Él. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿has experimentado esa autoridad en Jesucristo? ¿Has experimentado esa autoridad espiritual que solamente Él la puede dar? La autoridad viene del cielo, hermanos. La autoridad no es porque tú te pares delante y le digas, Marta, hoy vas a hacer tal cosa. Eso no es autoridad. Eso es mangonearla a pobre Marta. Es autoridad la que viene del cielo. Entonces viene así para que vaya hacia los demás. Hermanos, tenemos que aprender a tener y a tomar la autoridad que viene de Dios. La palabra dice en Juan 14, 21, para terminar. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo? ¿Escuchamos? Como dice Paul, soy sorda, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué tienes que tener? Los mandamientos. No dice mis enseñanzas, dice mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, dice. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vas a escuchar su voz. Vas a escuchar cuando tú leas la palabra, vas a entender. ¿Por qué? Porque se va a manifestar a ti, hermano, hermana. Una promesa hermosa para cada uno de nosotros.
los hijos de Dios. Y es un privilegio que todos podamos obrar en amor, en ese amor que solamente Dios nos puede dar, que nos va a llevar a guardar esos mandamientos, esas enseñanzas, ese verdadero sentido de lo que Dios quiere decirnos. Y vivir en ellas, en la fe. Todos, hermanos, por la obediencia seremos partícipes de su gracia. Y la gracia es el regalo no merecido. No lo merecemos, pero sin embargo nos va a hacer partícipes de esa gracia de Dios. Hermanos, en el Espíritu Santo, donde hay amor, obra la obediencia. Hermanos, obra la obediencia. Y ese amor nos va a ayudar a vivir, hermanos, en un principio de gratitud. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. A Él, hermanos. Nada viene por ti. Yo recibí tanto porque es mi trabajo. No, hermano. Porque Dios te bendijo. Porque Dios te dio. Porque Dios te sustentó y Dios te cuidó. Pero tienes que vivir en Él. Tienes que obedecer su palabra. Vamos a orar.